Buenos días, muchas gracias por su asistencia a este nuevo foro de Nueva Revista. Es unos foros que organizamos sobre temas muy interesantes por la Universidad Villanueva en colaboración con la Universidad Internacional de La Rioja. Me presento. Soy Alfonso Vasallo, periodista, miembro del equipo de redacción de Nueva Revista, y hoy vamos a hablar de un tema apasionante, las relaciones entre el cine y la política, y el género del cine político. Y nos vamos a basar en un artículo que todos ustedes habrán leído, habrán visto, publicado en Nueva Revista y titulado Tres motivos del cine político, ¿no? La mecánica de esta sesión es la siguiente. En primer lugar, voy a hacer una brevísima introducción al tema del cine político. Después voy a lanzar una serie de preguntas a nuestros dos invitados. Por cierto, dos invitados de excepción. Es una verdadera suerte tener hoy con nosotros a estos dos invitados. Les presentaré a cada uno, haré otra pregunta más sobre cine político y comenzaremos una conversación sobre este tema tan interesante. Posteriormente, todos aquellos que quieran preguntar algo a cualquiera de nuestros dos invitados, pues pueden hacerlo escribiendo un chat dentro de la página en la que ustedes están siguiendo esta sesión y ellos responderán a las preguntas gustosamente. La idea es entablar un diálogo, un debate con preguntas y también con reflexiones sobre este asunto. Bueno, el cine político es un tema muy amplio. Se puede decir que hay cine político prácticamente desde los albores del séptimo arte, con el nacimiento de una nación de Griffith en Estados Unidos, pero un poco más tarde tenemos también en la Unión Soviética el acorazado Potemkin de Eisenstein, ¿no? Bueno, sería el cine como propaganda. Es uno de los muchos enfoques que vamos a tocar. El cine como instrumento del poder o el cine como denuncia del poder. En ese artículo que he mencionado, Tres motivos del cine político, hablamos de tres asuntos que son la lucha por el poder, y ahí entraría todo el tema del circo electoral, es un verdadero circo, la preparación del político, la telegenia, por ejemplo, muy importante. No hay que olvidar que en gran medida las elecciones ahora se ganan en la televisión. Estamos en una teledemocracia. Luego nos encontramos con el mantenimiento del poder y también el reverso, la tentación del totalitarismo, la tentación del maquiavelismo, la corrupción, etcétera, etcétera. Y finalmente el tercer tema que tocábamos en esos motivos era la defensa de la democracia, es decir, la denuncia de los abusos del poder, la lucha por la libertad, la lucha contra la injusticia, etcétera, etcétera. En el artículo hablábamos de muchas películas, de muchas corrientes dentro de este género, muy variadas, de todo tipo, con un momento clave en la historia del cine que fue en los años 70, cuando sobre todo el cine europeo estrenó muchas películas de denuncia, sobre todo cineastas de izquierda, como el francés de origen griego Costa Gavras, que se puede decir que sería como seguramente el máximo exponente del cine político, con películas tan interesantes como La Confesión, Z, Sección Especial o Missing, Desaparecido, la famosa película sobre aquel periodista desaparecido en los primeros días de la dictadura de Pinochet en Chile, una película que fue muy conocida, muy popular, avalada por Hollywood, porque no en vano ganó el Oscar al mejor guión. Y luego también el Festival de Cannes le dio la palma al protagonista, a Jack Lemmon, que es ese personaje el padre de un periodista desaparecido, que es un señor, digamos, de mentalidad conservadora de Estados Unidos, que va a Chile a buscar a su hijo, a ver qué ha sido de él, y al llegar allí se le cae la venda de los ojos cuando descubre que, bueno, en buena medida el golpe de Chile, como hablaremos ahora seguramente, pues tuvo mucho que ver la CIA, ¿no? Todos los entresijos, la trastienda, y a la vez la tragedia tremenda de ese padre, pues que se ha quedado sin su hijo, ¿no? Precisamente de Missing, de Desaparecido, hoy creo que vamos a hablar bastante, porque tiene mucho que ver con nuestro invitado principal, y ya paso a presentarles a ustedes a los dos invitados. Marco Enríquez Ominami, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, querido Alfonso. Pues Marco Enríquez Ominami tiene un doble interés para nosotros. En primer lugar, porque él es político y cineasta, con lo cual conoce las dos caras de la moneda, ¿no? Y luego, por otra parte, pues tiene mucho que ver con Chile, con la historia reciente de Chile, ya que es hijo de Miguel Enríquez,
una figura importante del movimiento de izquierda revolucionario que apoyó al gobierno de Salvador Allende, que fue muy crítico con la dictadura de Pinochet y que desgraciadamente pues fue asesinado por policías de la policía pinochetista, ¿no? Cuando Marco era un niño de un año, ¿no? Creo, ¿no? Un año. Luego Marco Enríquez Ominami se ha formado en Francia y en Chile, ha estudiado filosofía y literatura, ha sido político, ha sido diputado en el Parlamento chileno por el Partido Socialista desde el 2006 al 2010. Posteriormente fundó el Partido Progresista, ha fundado también el Grupo de Puebla, que es un grupo de reflexión de izquierda latinoamericana, y también ha sido candidato a las elecciones presidenciales de Chile. Bueno, en concreto, este mismo año, en las elecciones de noviembre de este año, se vuelve a presentar, ¿no?, a las elecciones para la presidencia de Chile, ¿no? Como cineasta, pues tiene varios largometrajes, tiene una serie de televisión en la televisión nacional chilena que se titulaba La vida es una lotería, que tuvo mucho éxito durante varias temporadas, y también es autor de varios documentales. Hay dos muy interesantes, que luego hablaremos del documental, que yo creo que también es otro subgénero muy interesante relacionado con el cine político. Los dos documentales son Los héroes están fatigados, en el que Marco Enríquez Ominami, 20 años después del golpe de Pinochet, coge la cámara y hace entrevistas a muchos de los protagonistas y refleja también el desencanto, ¿no?, un poco en qué han quedado los ideales de la revolución, sería un poco la idea, ¿no? Y luego tiene otro documental muy curioso sobre la isla de Rapa Nui, ¿no?, la famosa isla de Pascua chilena, pero que está en la Polinesia, un documental etnográfico, sociológico, hablando de ese movimiento de habitantes de Rapa Nui que están a favor de la autonomía respecto de Chile, ¿no? Bien, y luego también nos acompaña hoy otra invitada de excepción, que es Lucía Tello. Muchas gracias por estar aquí. Lucía Tello es doctora en Ciencias de la Información, crítica de cine, profesora. En concreto, actualmente es directora del Máster de Estudios Cinematográficos de la Universidad Internacional de La Rioja. También dirige un portal de cine, es crítica, ha escrito también varios libros, tiene varios libros de la editorial Notorious, ¿no?, sobre distintos cineastas, actores. Tiene también un libro sobre la directora española Isabel Coixet, con C de Coixet, ¿no? Y bueno, es una auténtica experta que la verdad es que nos va a aportar mucho en esta charla tan interesante que vamos a iniciar ahora mismo, ¿no? Bueno, pues comenzamos. Si te parece, Marco, te lanzo una primera pregunta y luego ya comenzamos el diálogo y ya digo, todos ustedes, si quieren preguntar algo o hacer alguna reflexión sobre el cine y política, pueden hacerlo escribiendo al chat, ¿no? Bueno, la pregunta sería un poco, hemos empezado por el documental y luego hablaremos con detalle de la importancia que tiene el documental, ¿no? Pero en concreto los héroes están fatigados. Los héroes están fatigados, el cine político está fatigado, el cine político sirve para algo. Lo digo porque, bueno, la literatura ha demostrado que sí sirve para algo. Hay libros que han cambiado el mundo. Incluso el periodismo, que ahora parece que está en horas bajas. Bueno, pues el periodismo, a través de Woodward y Bernstein en el Washington Post, contribuyó a la dimisión del presidente Richard Nixon en Estados Unidos por el caso Watergate. En cine se puede decir que hay algo parecido. Hay películas que hayan hecho retemblar a dictadores o que hayan servido para concienciar al espectador, al ciudadano de los abusos del poder. ¿Qué nos puedes decir sobre el futuro del cine político? No, primero, gracias por la invitación, por la presentación magnífica. Saludo a Lucía y a Pilar Soldevilla, a José Grau y a Andrés Cardó, que son colaboradores claves de esta universidad. Así que un honor estar acá. Yo tengo una respuesta contradictoria y más bien pesimista. No creo que esté en un momento, primero, actualmente gran creatividad. Creo que la pandemia golpeó muy fuertemente la creatividad. Alguien había leído, un filósofo que decía, los Beatles no habrían nacido en pandemia. Fue fundamental la inmediación en la creatividad. Y creo que estamos en un momento poco creativo. Después tengo una respuesta contradictoria porque no creo que el cine esté impactando seriamente en el debate público. Yo tengo un domicilio de valores, por tanto lo que voy a decir, y tú, Alfonso, lo transparentaste muy bien, soy un hombre del progresismo. Cuando se reelige a Trump o se elige a Milei, diría que el cine no influye mucho, porque
parecería que todas esas películas que demostraron la oscuridad, la opacidad, el poder y los liderazgos, películas que tú nombras en este artículo que recomiendo y que creo que los participantes leyeron, todas las películas de Ford, las que tú quieras, son claramente adversarias, películas cuya moral al final es muy dura con los liderazgos de hoy. Sin embargo, salen reelectos. Y cito mucho a Trump porque es un reelecto. No vale la idea de que emerge una sorpresa como la de Milley. No, fue reelecto. O sea, era conocido. Entonces uno podría decir por un lado, no. Por otro lado, y aquí me voy a contradecir, hay toda una nueva tendencia en el cine que a mí no me gusta, que es Marvel, que es un mundo de héroes inspirados de los cómics. ¿Y por qué me interesa así ese aporte al cine? Ahí sí podría contradecirme, sí que sí influye. Todos los héroes de Marvel son muy parecidos a los héroes electos. Gente que no trabaja, son héroes sin trabajo. Todos los héroes de Marvel, Iron Man no ha trabajado en su vida, es un heredero. Batman también, Spider-Man también, Superman también. Son trabajos más bien propios de vagos, porque trabajan poco y a la salida resuelven los problemas. Dice, no, pero son periodistas a media, porque en realidad se escapan del trabajo, nunca piden licencia y van a salvar al mundo mientras trabajan. O sea, son profesionales mediocres. No es un gran trabajador Superman, ni lo es Spider-Man. Todo lo excepcional. Digo esto porque creo que es la explicación de los modelos, los arquetipos de Trump y Milley. Ellos defienden un mundo en que el genio no debe ser el trabajador formal. O sea, el éxito de Trump en un país donde 50% de Argentina no tiene trabajo formal, de Milley, perdón, está ahí su electorado. En Ecuador un poco lo mismo, uno va revisando el trabajo informal, explica esos liderazgos. Entonces hago la conexión, y aquí me contradigo, sí uno podría decir que hay un nuevo cine que es Marvel, que irrumpió, no sé, Lucía lo sabe, 20 años, 15 años, que inunda las plataformas, que son probablemente las películas más vistas, y que sí influyen en el debate público. Ahora, y ahí cierro, porque soy más crítico de lo que ha pasado con el cine. Cuando el cine uno lo admiró era porque era el lenguaje de lo inexpresado, era lo que tú no veías en televisión. Y yo, como director, fui un pecador y pertenezco al error. Fui usando los mismos actores de la televisión para tener más audiencias. Por tanto, las películas se van haciendo una vil fotocopia de lo que ves en televisión. Y creo que el cine ha dejado de cumplir, no todo el cine, porque está el cine europeo que es superior en esa búsqueda, pero el cine llamado, lo llamamos el cine de Hollywood, es bastante una copia de lo que uno ve en televisión. Cuesta mucho distinguir la pantalla chica y la pantalla grande, cosa que antes había un divorcio muy elocuente. Tú ibas al cine a ver un lenguaje de lo inexpresado, algo que no veías en la televisión ni en las redes sociales. Hoy día cuesta mucho distinguir lo que ves en televisión de lo que ves en la pantalla grande. Y por tanto yo sí creo que estamos en un momento, y aquí viene mi pesimismo y aquí cierro, de triste creatividad. No hay nada que a mí me sorprenda. Evidentemente en el cine europeo hay películas que te emancipan, pero no es lo que veo en el promedio. Creo que son biografías mediocres, son redigestiones de la Segunda Guerra Mundial, vuelven a explicarme por 45.000 veces cosas que ya fueron filmadas con mucho más talento, con mucho menos herramientas tecnológicas, con mucho más solidez narrativa de las que veo hoy. Fenomenal. Lucía, muchas gracias, Marco, por esta presentación, esta explicación. Lucía, ¿qué nos dices al respecto? Estoy muy de acuerdo con respecto a lo que dice Marco, porque Costa Gabras, ya que tenemos aquí Missing, siempre comenta el hecho de que el cine político no es simplemente un género, no es una tipología. Todo el cine es político. O sea, cuando vamos a ver Top Gun, nos están vendiendo un modelo. Cuando veíamos Armas de Mujer, está hablando de un tipo de sistema social, productivo, y que además remite, como no, a un sistema incluso ideológico. Entonces, es verdad que Marvel y todas sus películas puede tener mucha más influencia porque pasa inadvertido. La gente va a ver una película que es ficción y realmente piensa que ahí solamente va a haber entretenimiento y es muchísimo más permeable a los mensajes, algo que lo ves de manera inadvertida, que algo que vas a ver una película de Mike Leigh, de Costa Gabras o de Ken Loach. Obviamente sigue habiendo un cine político, pero cuando hablamos de cine político hablamos de cine que es estrictamente no ni siquiera ideológico, sino que tiene una construcción que obviamente remite a algo que es político y que el público sabe que lo es. O sea, cuando vamos a ver, por ejemplo, no sé, una película del free cinema británico, también hablaban de pobreza, de paro, de
temática compleja, que también era política. Pero luego vamos a ver Qué bello es vivir y pensamos que no, pero también tiene política. Habla de pobreza, de distintas clases, etc. Entonces, es verdad, el cine político ahora mismo no pasa por una etapa de esplendor, porque la tuvo, por ejemplo, cuando los realismos latinoamericanos en los años 60, que era muy explícito y tenían una intencionalidad muy clara, o, por ejemplo, incluso la Nouvelle Vague, que aunque parezca, bueno, es más de subjetivo, de jóvenes, no, también tenía una ideología clara, un posicionamiento político, pero también visto como un modo de vida. Entonces, sí que es verdad que ahora no estamos en esa fase todavía, porque todo esto es cíclico y acaba habiendo pues, una situación que demanda un tipo de cine y el cine que responde a ese contexto. Entonces, quizá en el futuro sí que veamos un resurgir, que ya hayamos superado los superhéroes, que es totalmente cierto que no tienen ni trabajo ni nada parecido, pero que sí que puede ser que necesitemos unos nuevos tipos de héroes y de heroínas que no estamos viendo reflejados ahora en el cine. ¿Os parece que los superhéroes de Marvel son unos héroes populistas? ¿Por qué lo digo? Lo digo porque, como dices tú, no trabajan, aplican soluciones fáciles a problemas complejos y usan la fuerza muchísimo, ¿no? Suelen ser forzudos, ¿no? Y son acciones muy físicas, ¿no? Los superhéroes, ¿no? Bueno, además, ¿qué os parece? No valoran ni al Estado ni a la democracia. O sea, por definición son líderes que por sus atributos individuales, heredados o por algún arte narrativo que le partió un rayo, enchufó mal la luz, el televisor y le cayó encima una... Pero no está la idea de la construcción colectiva, si te fijas bien, salvo la fraternidad entre dos. Se salvan los dos porque los dos logran defenderse, o 3 o 5 cuando ya es mucha la cumbre sociológica, son 5, pero nunca es la organización de un sindicato, la organización de un colectivo, y la historia de la humanidad, todo lo que se ha logrado ha sido producto de la organización, no del heroísmo. Está el líder sacrificial propio del cine, y que existe, Mandela, en fin, tal sacrificial, pero el sacrificial, Mandela o Gandhi son la expresión de algo mucho más fuerte, que es la organización de un pueblo, de una organización, y eso no está en el cine de Marvel, no está la idea de la organización, más bien, rompen los estados, rompen las calles, destruyen edificios y da un poco exactamente lo mismo. Lo importante es que ellos superan al estado opresor y son capaces de ir más lejos. La última que ya me pareció y a la última de Capitán América, yo viajo mucho, veo películas muy malas en los aviones, que en general, dependiendo de las líneas aéreas, los curadores son muy malos, dependiendo de las líneas aéreas. Pero para no nombrar la línea aérea, me tocó ver la última Capitán América, duré 2 minutos. O sea, el Capitán América es equivalente al presidente de Estados Unidos. O sea, el elegido por una organización política en un debate democrático se subordina a un héroe que lo hicieron afrodescendiente para tratar de convocarnos. Pero yo creo, de nuevo, que estamos en un momento de baja creatividad, y lo que dijo Lucía, yo lo quiero subrayar para si hay estudiantes de cualquiera de las carreras, es que todo el cine es sobre la pulsión del poder. Toda película. El Padrino, tú lo dices tú muy bien en tu artículo, pero La Grande Belleza, que también la nombras al pasar, que la nombras al pasar. Pero también una película extremadamente política. Es la historia de un hombre abandonado a sus miedos y la decadencia, en un contexto de Roma decadente, del Vaticano, de restaurantes en que circulan las monjas y los curas. Es una gran crítica política al cinismo en que ha caído la religión, en fin. Lo que quiero decir, y me parece que Lucía lo subraya, y si hay estudiantes más jóvenes, invitarlos a no creer que en el cine es solo gramática del poder, es solo la pulsión sexual, la pulsión del amor, está siempre enmarcada en la dominación. Entonces me parece a mí que tratar de hacer un cine, y este problema del cine que a mí no me gusta, el que intente vaciar de poder la conversación, es una mala película. Las buenas películas son sobre el poder, y son sobre, siempre está el héroe sacrificial en toda película, siempre, está el protagonista y el antagonista, la estructura aristotélica siempre está. Yo sí invito también a decodificar los éxitos cinematográficos desde el poder. El Festival de Cannes nace por razones políticas, respecto al de Venecia. O sea, la historia de los festivales de cine son todas políticas. Y yo dejé, por ejemplo, yo fui director de cine semi-exitoso de joven, dejé de ir cuando me empecé a dar cuenta que para ganar los premios en los festivales había un elemento lobby y había un elemento coyuntural. O sea, una película en los años 90 sobre Kosovo iba a ganar Cannes, o un director de Kosovo iba a ganar Cannes. O cuando gana Pulp Fiction es una respuesta de Cannes a Estados Unidos, una respuesta política. En Cannes no ganan los norteamericanos con mucha facilidad. Cuando le dan a Tarantino ese premio es porque le están diciendo a Estados Unidos, ese cine el que respetamos, no Top Gun, para citar a Lucía. Entonces, a mí me parece muy interesante este espacio que estamos conversando, que
que es la tesis un poco de Trump, es tratar de vaciar de contenido, donde todo está permitido, lo que importa es el individuo solo contra el mundo, y no atender que la historia, el hecho de que esta universidad existe, es una organización aquí detrás. No hay solo un líder que se le ocurrió a esta universidad, hay una organización que hace posible esto. Entonces, me parece que estamos vaciando de contenido nuestra vida. Y las redes sociales, la televisión, que son menores, pantallas menores por el tamaño que tienen incluso, respecto a lo que era el cine y lo que pretendió el cine, y en eso soy pesimista. Creo que el cine, voy a exceder, lamentablemente esto que he grabado, creo que el cine ha ido fracasando. Estamos más bien asistiendo a un fracaso. Aumentan los espectadores, cosa fascinante, aumentan las salas de cine, aumentan los espectadores, aumenta el hambre de originalidad, de singularidad, y creo que la respuesta es más bien floja. Evidentemente estoy agraviando una cantidad de directores fascinantes, que ya ni recuerdo los nombres. Yo estoy en una aplicación que es española, que me parece la única respetable, que es Filmin, que es la única respetable. Muy bueno. Termino con una anécdota, una coquetería. Si ustedes ven las sinopsis de Netflix de las películas, son para débiles mentales. No sé si ustedes las han visto. O sea, cuando ve Netflix dice, película tanto, y dice, ¿de qué se trata? Hombre ama mujer. Bueno, te agradezco. Mujer ama hombre. No hay ninguna, ya hemos vaciado, es tanta cantidad de películas que el que escribe la sinopsis ha terminado diciéndonos, se trata de un hombre con una mujer, no te dice en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, a través de vehículos dramáticos estamos contando el fracaso de los políticos, que es lo que hace Filmin. ¿Por qué? Porque Filmin es la única aplicación que atiende de que todas las películas, como decía Lucía, son del poder. Y Netflix justamente intenta presentarnos al cine como un artefacto de entretención. Yo creo que eso es falso y es improductivo y le quita al cine la razón de ser. Lucía. No, realmente es que el análisis sobre las películas y también sobre cómo entendemos el cine, es obvio que ha cambiado y también es que la sociedad ha cambiado, ¿no? Estaba viendo el otro día la última de Pixar, que tiene mucho sentido, también tiene una correlación bastante importante con respecto al contexto sociopolítico estadounidense. Es verdad que podemos... Perdona, ¿cuál es la última de Pixar? Elio es un niño que se queda huérfano y está con su tía, que es militar, pero trabaja para la NASA, y entonces él quiere estar en otro planeta. Y el problema está en los mandatarios de otros planetas como son, ¿no? Y es muy interesante ese sentido gregario, ¿no?, de poder unir a todos. Pero sí que es cierto que el cine actual no es que no responda... O sea, sí que es cierto que hay mucha más gente que quiere ir al cine, y es cierto también que la gente demanda algún tipo de novedad, pero tampoco podemos olvidar una cosa, que es un negocio y muy caro. Entonces el cine requiere de fórmulas que saben que van a triunfar y que no causen ningún tipo de que eso tampoco digo que sea bueno, ¿no?, pero que no cause mucha controversia, porque intenta ir al mínimo simplificado para que todo el mundo se sienta cómodo, cuando en realidad eso es la estrategia mala, porque no puedes hacer que todo el mundo se sienta cómodo. Es que si todo el mundo está cómodo con lo que haces, entonces no estás haciendo cine, estás haciendo otra cosa, porque el cine siempre ha hecho sentirse incómodo a alguien, ¿no? Y hablando, por ejemplo, de cine político, es obvio que hay películas que han pasado, antes comentabas, El acorazado Potemkin. Pero El acorazado Potemkin era propaganda que tú deducías, o sea, en primer lugar sabías que era propaganda, porque el código ya te lo venden así, y en segundo lugar tú deducías intelectualmente el mensaje a través del montaje, esencialmente. Y lo mismo utiliza, y no solo el montaje, sino la imagen, por ejemplo, Leni Riefenstahl durante la Segunda Guerra Mundial con todo el cine del nazismo. ¿Qué pasa? Que tú ves ahora mismo una película de Leni Riefenstahl e intentaron utilizarla para rehacer el mensaje y con las mismas imágenes hacer un mensaje contra nazis, y era imposible, porque la construcción misma remite a eso. Y lo mismo que pasa con el cine, a pesar de que después el resto del mainstream, por decirlo de alguna manera, ha aprendido mucho del cine propagandístico. De hecho, del cine soviético ha aprendido desde el expresionismo alemán hasta el Hollywood clásico. O sea que, pero sí que es verdad que quizá habría que replantearse el papel incluso de ese cine político, porque estaba pensando, bueno, tenemos a Asghar Farhadi. Asghar Farhadi es iraní, no hace un cine político y, sin embargo, en todas sus películas se deslinda un mensaje político claro. O sea, y, por ejemplo, Mike Leigh, que tuve la inmensa suerte de entrevistarlo, pues ahora no hace un cine
tan comprometido como a lo mejor en los 70, pero sigue interesado en la misma beta y sigue haciéndolo, pero adaptado a un público que pues, ve más películas de ciencia ficción o películas de evasión, porque piensa que de esa manera se relaja, sin darse cuenta de que en realidad lo que le está pasando es que está saturado, porque está 24 horas al día mirando una red social que le está, 100 redes sociales que le están llenando de mensajes, que también son mensajes ideológicos, de dónde tiene que posicionarse, que además hay un algoritmo detrás que le dice hacia dónde tiene que escorar toda su información y también su opinión. Es decir, que quizá el cine, si quiere seguir siendo influente en términos políticos, debería encontrar el espacio, que por cierto la han arrebatado, porque como agente social, a pesar de que sigue presente, ya no es tan influyente. De hecho, antes hasta un crítico de cine lo que decía era importante y ahora a nadie le importa, porque como hay 700 millones de influencers que van a decir cualquier otra cosa, entonces quizá el cine lo que tiene que hacer es encontrar ese hueco, encontrar ese espacio y también encontrar la motivación que le haga ser eficaz en términos de, bueno, pues vamos a, pues como Costa Gabras, ¿no? Lo que decíamos de Missing, vamos a tener nuestro espacio para dar un mensaje y ser efectivos para intentar nutrir o de alguna manera hacer que la sociedad vaya mejor. No simplemente para entretenerla hasta que pase su vida, sino que también que su vida tenga sentido y que también forme parte de la cultura. Porque si antes lo hacía la literatura, ahora menos, a pesar de que todavía se sigue leyendo afortunadamente, si antes lo hacían otras entidades, por lo menos que tome el testigo de su propio pasado e intente retomarlo de alguna manera. Tú decías, hago un pequeño apunte, luego volvemos al tema principal, una cosa que has comentado, que el cine es caro. Sin embargo, las nuevas tecnologías han ayudado a abaratar algunas cosas. Ejemplo, tengo entendido que ya se pueden hacer películas con el móvil. O sea, películas de largometraje, vamos, no sé si hay algún proyecto. Sí, ¿no? sí, ¿no? Y además... Es decir, que eso es un abaratamiento importante de costes. E incluso, por ejemplo, Searching for a Sugar Man, gran parte de hecho está hecho con un iPhone. O sea, lo que pasa es que les metieron filtros y luego, claro, que se tiene que pasar a 35 milímetros, eso ya es más caro. Pero abarata, pero no nos engañemos, es que hay una cosa que es terrible. Y eso, yo, por ejemplo, que también hago documentales, es... O sea, tenemos más posibilidades de hacer cosas, incluso puede haber más posibilidades de exhibirlas, pero eso no significa que tengas más poder. El poder sigue en manos de los estudios, de quien tiene una financiación potente, porque vas a cualquier país, él lo decía, va en un avión. Es que da igual, puede irse a Kuala Lumpur, puede irse a donde sea y va a ver las mismas películas que en Hollywood. Porque tienen una red de distribución tan fuerte, una exhibición tan potente, que cuando pensamos en una ciudad que conocemos todos, pensamos en Nueva York, aunque haya gente que nunca haya ido, porque lo ha visto de todas las perspectivas. El dinero sí que influye, y en el cine sigue influyendo mucho, porque uno puede hacer una película fascinante que si no tiene los medios de producción y de distribución va a quedar muy, muy limitada. Yo quería hacer una pregunta a Marco, bueno, a los dos, retomando el hilo de lo anterior, y es, ¿nos da la sensación de que en general el cine político, en líneas generales, suele ser pesimista? Digo, ¿por qué pesimista? Porque por un lado está el idealismo de las películas norteamericanas de la época del New Deal de Roosevelt, ¿no? Como las de Frank Capra, ¿no? Aquella de... no me acuerdo cómo se llamaba, la James Stewart en el Capitolio, Caballeros sin Espada, que era un canto a la democracia y a la palabra, el Parlamento, la palabra, ¿no? La clave era no dejar de hablar, ¿no? Ese idealismo de aquella época, pero parece que eso ha desaparecido y el cine político tiende al pesimismo. Tú has mencionado las películas británicas de Mike Leigh, de todas aquellas películas, pero también hay muchas películas norteamericanas en las que es muy típico el joven idealista que quiere cambiarlo todo, pero que se estrella contra las mentiras de la política, el circo electoral. Hay películas como la famosa El candidato, protagonizada por Robert Redford, una película de los años 70, que a mí me parece que es muy, no sé si estarás de acuerdo, muy emblemática, porque te cuenta la trastienda del mundo electoral y que al final, el idealismo y la revolución pues termina en anquilosamiento, ¿no? y en maquiavelismo. No sé qué opinas. ¿Tú crees que lo que domina en el cine político es el pesimismo y que, en fin, que tampoco se puede hacer gran cosa? Yo recuerdo, ¿se acuerdan del filósofo Harari? Que fascinó al mundo y que era un optimista que decía... Harari, ¿no? Harari, claro, de Israel, que decía, déjense de molestar
estamos mejor que nunca. Bueno, con lo que está pasando, por decir, no quiero, en aguas muy oscuras, pero Gaza, en fin, Irán, en fin. Harari más bien se equivocó, y ahí vuelvo a Lucía, que en eso yo vengo desde la filosofía. La pulsión por el poder de la humanidad sigue siendo mucho más esclarecedora. ¿Qué necesidad tenía Putin de invadir Ucrania? De repente invadió Ucrania. Y todos los analistas decían, no se va a atrever. Y, bueno, lo hizo. Entonces yo diría que hay razones para no estar muy optimistas. Y creo que Harari se equivocó. Dejó de ser tan leído porque el optimismo de él chocó contra la invasión de Putin. Y en eso la filosofía leía mejor, la filosofía antigua leía mejor que finalmente el poder tiene sus lógicas y tiene su eclosión y sus decadencias cinematográficas, dramatúrgicas. Yo depende de donde estemos. El cine iraní sigue siendo un cine optimista, porque es rebelde y con mucho humor. Michael Macbeth se llama con Salam Cinema, que alguien que hace un casting falso, una gran película que recomiendo mucho, hace un casting falso en Irán y dice, necesito un actor, no recuerdo bien, pero dice que era un actor de 2 metros, rubio, blanco, para una película en Hollywood. Y hay 10.000 personas. Ninguno es blanco, ninguno es alto, ninguno es rubio. Y entonces llegan gente muy divertido a decirle, y empiezan a mentir. Dice, no, yo soy blanco. El director le dice, no, tú no eres blanco. Bueno, te dicen, sácame de esta dictadura. Y lo hace con mucha elegancia. Se depende de donde estemos. O sea, yo creo que los países que no tienen democracias liberales fatigadas como las nuestras, tienen un cinema optimista. Los que estamos en democracias liberales fatigadas, frágiles, con trabajo informal. En Europa resuena menos, pero con los chalecos amarillos de Francia empieza a hacer sentido desde América Latina. Nosotros estamos en democracias fatigadas. Entonces nuestro cine, que es un cine escapista, es un cine que... Y yo quisiera agregar algún elemento político, por ejemplo, que para demostrar mi afirmación, si me permiten, o justificar del momento de no creatividad. Han observado que no hay una sola película interesante sobre la pandemia. No hay nada. Sobre la pandemia la humanidad ha sido incapaz. Entonces, sí sobra el dinero, sí es carísimo hacer cine, pero no he visto un solo esfuerzo cinematográfico que me haya ayudado a entender que viví en la pandemia. No hay ningún esfuerzo, ni documental, ni cinematográfico sobre la pandemia potente, salvo un documental sobre un barco de unos pobres pasajeros que se quedaron atrapados en Japón, que es terrorífico. Pero hay muy poca reflexión sobre la pandemia, no hay una comedia sobre la pandemia, no hay un... Entonces, quiero decir que de algún modo, esta famosa frase un poco primitiva, pero a mí, esta idea que la realidad alcanzó la ficción. Estamos asistiendo a un momento tan intenso en que, voy a decir otro, y permítanme equivocar, la política le ganó al arte. Fíjate, y yo dejé un poco el arte y creo que la política le ganó al arte. O sea, si yo hace 20 años me hubieras dicho cenar con Robert De Niro o con Putin o con Trump, yo te había dicho De Niro. Hoy te diría que no. Te diría que en realidad yo prefiero 1000 veces hoy día a un animal político como contertulio. Con todas mis críticas, nombré a Trump y a Putin, se imaginarán mi opinión sobre ellos. Pero para no entrar en adjetivos inapropiados, porque cometo errores, más bien diría que la política, sobre todo en América Latina, donde yo vengo, el arte, por la falta de recursos, por el trabajo informal, por los dilemas salvajes que estamos enfrentando hoy día, desde la música yo sí diría que estamos conociendo una gran eclosión, desde el cine echo de menos, aquí me voy a pelear con todos mis colegas, pero frente al narcotráfico, frente al crimen organizado, frente a la crisis institucional que invade a toda América Latina, la inflación en algunos países desbocada, la deuda pública, en fin, lo que está viviendo América Latina incendiada y en caída libre, nuevamente a mi juicio estamos en un momento muy decadente en el continente, muy relevante, muy difícil. No he visto un movimiento cinematográfico que nos rescate. El cine brasilero hizo un esfuerzo hace ya 10, 15 años, pero no veo hoy día un movimiento de directores de cine, que yo creo que son los artistas que yo dejé de serlo activamente, pero son los que más admiro en todo este oficio a mí. Los directores son la síntesis de uno de los artes más complejos. No veo hoy día, para serte bien honesto, un gran movimiento cinematográfico. Espero equivocarme y pido disculpas anticipadamente si es que Lucía me contradice, que sabe mucho más que yo. ¿Le contradices, Lucía? No, pero de hecho creo que tiene razón. Pero también porque si nos ponemos a pensar, el cine político, ¿cuál es a colación de lo que dices que es demasiado pesimista, pero cuál es el objetivo del cine político? Criticar algo para que haya una respuesta. Es difícil que el cine político no sea pesimista
porque la realidad que retrata en sí tiene que ser mala, ¿no? Es decir, para que haya una respuesta positiva tiene que haber una mostración previa negativa. Entonces es casi consustancial al cine político. Pero sí que es cierto que podría también hacerse un cine, pues, por ejemplo, desde un punto de vista irónico, como el que ha comentado, ¿no? El del casting, que es cierto, se puede hacer desde un punto de vista irónico. Y de hecho ha habido grandísimos directores que han podido hacer un cine crítico, bueno, sabiendo, por ejemplo, cuando hay censura, bueno, pues siendo irónico, tenemos a Berlanga. Berlanga hacía cine que también era político, pero lo hacía desde la ironía, desde la sátira, y entonces sí que eso enriquece creativamente. Pero estaba reflexionando acerca de, no sé si han visto, supongo que sí, la serie Adolescencia. Bueno, su guionista es uno de los intérpretes de Help, si mal no recuerdo, que debe ser la única buena película sobre la pandemia, que es de una enfermera que está en una residencia y que tienen la orden de que no mueva a nadie de la residencia y que mueran allí con ella. Y está sola con ellos. Y debe ser lo más acongojante como película que he visto acerca de la pandemia. Help. Ayuda, ¿no? Help. Sí. Sí. Es una de las películas más interesantes y de hecho la única, y como digo, está vinculada con Adolescencia porque el guionista y director de Adolescencia es su protagonista. Y es verdad, todavía no hemos, pero quizá porque todo esto es como cuando hay un golpe de Estado o algo, enseguida no hacen una película sobre ello, sino que dejan reposar un poco el trauma. Y entiendo que todavía estamos inmersos en pues, las consecuencias, la crisis política, económica, ya ni os cuento, en el mundo. Entonces, es verdad que desde este punto de vista todavía está muy cercano. Es difícil tomar perspectiva. Quizá dentro de poco, cuando no veamos que hay niños que han tenido problemas por estar un año casi enteros encerrados, o sea, es obvio que al final, el pesimismo social luego acabe repercutiendo, claro, en un cine que también, pues, obligatoriamente tiene que ser pesimista. Ha salido el tema de los documentales, del género documental. Yo quería haceros una pregunta a cada uno, individualizada. Una sería para Marco, que es un poco, si nos puedes contar tu experiencia en aquella película. Todos los héroes están fatigados, o sea, ¿qué conclusiones sacaste? ¿Cómo lo hiciste? O sea, que nos contaras un poco ese documental tan interesante. Y luego otra pregunta para Lucía sería, bueno, el documental, se puede decir que ahora está viviendo un revival, cada vez tienen más éxito. El documental antes se asociaba a algo aburrido, ¿no? O sea, la gente prefería la ficción, ¿no? Pero ahora ya hay documentales muy buenos en las plataformas, hay muchos documentales políticos, pero en el documental político nos encontramos con un problema, que algunos son hagiografías, ¿no? Hay un documental sobre Thatcher, hay otro de Oliver Stone sobre Lula, en fin. Luego hay otros que son críticos. Por ejemplo, he visto que hay un documental reciente que se llama Expediente Netanyahu. No lo he visto, pero ya me imagino por dónde van los tiros, ¿no? Entonces, bueno, te quería preguntar también un poco qué opinas del revival, pero como queráis, el orden de los factores no altera el producto. Me parece más interesante la tuya, de hecho, que saber la respuesta. Al revés. Tu experiencia como director de aquel ahora, para documental. poner una nota optimista, yo sí creo que el documental está conociendo, hace muchos años ya, un auge. Estamos ahora, se están haciendo más documentales, las vitrinas, hay una convivencia entre el cine ficción y el documental, ya comparten casa común en las plataformas. O sea, creo que el documental goza hoy día, porque era muy difícil hacer documentales, pero como decía, hablaba con Andrés Cardó antes, si es mejor en la oferta o la distribución. Había un problema de distribución en el documental, que eran los festivales sofisticados y con 4 estudiantes de cine. Así que creo que el documental, al revés de lo que dije anteriormente, aquí soy mucho más optimista. Estamos conociendo directores que están soltando la mano, hay momentos de una creatividad enorme. Estoy de acuerdo contigo que algunos son más reportajes que documentales. Aún así, es muy agradable porque hay una oferta gigantesca de festivales, de puntos de vista. Y ahí sí el tema de los costos ayuda mucho. O sea, el documental, efectivamente, ahí el documental de autor, el documental no sé, del teléfono iPhone, ahí sí es una herramienta que ayuda y mucho, porque no requiere estos problemas de traspasarla a 35 milímetros. O sea, el documental soporta una textura visual más pobre. El documental, si la imagen está oscura, fuera de foco, sirve igual. Así que yo creo que el documental al revés se beneficia de los nuevos tiempos y sí conoce un auge de creatividad. Yo en lo personal, yo soy director de ficciones, me fue más o menos bien y después terminé hundiéndome porque fui de esos directores que se dedicó a la televisión. Y la televisión es un poco la dictadura del plano medio. O
sea, mata el plano secuencia, mata el punto de vista, y me eché a perder como director. Si empecé como director de autor a los 20 años, con gran éxito, pues me fui, para ser transparente, me fui empobreciendo. En el ojo se me atrofió, para ponerlo en términos muy... Intenté una última película y fue un desastre, porque ya me había vuelto un director del plano medio, para ponerlo en la narración televisiva, que es muy distinta, que es muy rápida. No rápida, es muy macheteada, es muy, no sé, cortada, son términos del montaje. Y después me dediqué al documental y inventé este documental que en realidad no es sobre la contradicción de un político. O sea, es a los 30 años de la muerte de mi padre y del golpe de Estado, que coincidentemente es más o menos la misma fecha, y decido con una cámara al estilo Michael Moore, de autor, donde yo estoy en el encuadro, o sea, soy yo el vehículo dramático. No es el documental en que retrato el edificio UNIR, soy yo entrando al edificio UNIR. Y yo entrevistándote a ti, Alfonso, y yo en el contacto visual filmo la incomodidad donde yo en realidad represento una contradicción para el entrevistado. Entonces, eso era el poder también. Son 30 años después del golpe, líderes de izquierda marxistas que odiaban al dinero, al capital, y que habían hecho un intento de revolución fallida, que fue respondido con una verdadera revolución de Pinochet con sus economistas de Chicago, que es el verdadero revolucionario, no es mi padre. Son ellos los que ganan y imponen una revolución, no digo cultural, pero económica, y entonces la izquierda antidinero, para ponerlo en simple, termina, una parte de ella, no todas, amando el dinero. Y yo mi crítica en el documental de autor, que no pretende ningún deber de objetividad ni de neutralidad, tiene un punto de vista, yo mismo, que será el hijo del asesinado, es decir, no me importa tu contradicción, lo que sí me molesta es que quieras que te aplauda ahora, porque me tienes que decir, si tú obtuviste los aplausos en los 70, en el movimiento de izquierda revolucionaria, querías que te aplaudiéramos, después en dictadura hubo que aplaudirte como resistente y después en transición hay que aplaudirte también, ahora que me dices que el dinero es fantástico. Y entrevista a un gerente de Telefónica, que me acuerdo entre Empresa Española, un compañero de mi padre, de lucha de armas, se vuelve presidente de Telefónica en Chile. Y este señor en la entrevista me cuenta las bonanzas del capitalismo, cosa que me parece de toda lógica en su minuto, y me dice, mira, yo en realidad con tu padre cometí un error, intenté la revolución, pero ahora sí logré la revolución, que es poniéndole líneas de teléfono a la gente. Y tú no imaginas la revolución que es que la gente tenga... omito un detalle de que de por medio había una transacción económica y que había un servicio y que es legítimo. Y yo hago de eso en el documental, que uno de los clímax del documental es cuando este ex revolucionario dice, yo hoy día poniendo líneas de teléfono hago una mucho más revolución de la que hice la que intenté con tu padre. Sin entrar en un debate moral, mi punto no es penalizar en el documental la contradicción. Todos tenemos contradicciones. Yo en este mismo aquí me acabo de contradecir. Fui pesimista para la ficción y optimista para el documental. Critico una aplicación de mala manera y me contradigo y pido disculpas. No, la contradicción no es el problema de la vida. Uno vive en la contradicción. El problema es, lo que yo sí me parece que es penalizable, es no asumir los costos de lo que defendiste. O sea, hay que perder en política. No se puede ganar. Siempre es raro. Es raro, salvo que no tengas una visión y seas un oportunista. Entonces ahí el documental traté, el fondo era ese, lo atractivo del documental fue el poder, porque tuve acceso a través de mi figura al poder, al palacio, a entrevistar a los líderes. Eso es lo que lo hace original, por lo cual Arte, que es un canal franco-alemán, financió con mucho gusto este documental, es porque había un vehículo, había una garantía, y yo podía entrevistar a un presidente, a un ministro, a un líder. Pero esa es la forma. A mí me interesaba mucho más el fondo, que no es lo que fue aplaudido. Fue aplaudida la insolencia, fue aplaudida la irreverencia frente al poder, pero en mi fondo es que la contradicción en política no es ningún pecado. Más bien habla bien incluso, pensar lo contrario. El problema es pretender que las dos veces tuviste razón. Eso se me hace a mí insufrible. Una cosa, ¿y no tienes algún otro proyecto en Sí, cartera? Seguro que te apetecería mucho. Sí, lo tengo justamente con el mismo canal. Hice otro sobre al fondo a la izquierda, en que exploré subjetivamente por qué perdíamos todas las elecciones, en que viajo por 7 países, entrevistando a Dilma, a Evo Morales, a Rafael Correa. ¿Por qué perdemos las elecciones sistemáticamente? Ocurre que después de ese documental, para que veas que no influyen o influyen, ganamos todas las elecciones. Después estoy hablando, lo filmé en 2018-19 y empecé. Y ahora volvimos a perder todo y vamos a seguir perdiendo aparentemente las elecciones en los países de los que trabajo. Y ahora tengo otro sobre un tema muy árido, tengo mediana convicción, que es sobre lo que se denomina el lawfare, que es la guerra jurídica, es la instrumentalización
que en España está muy de moda recientemente, es la instrumentalización de las herramientas judiciales para eliminar adversarios políticos, que fue el clímax del ejemplo más conocido, el de Lula, que cae preso, condenado, ratificado por la Corte Suprema 2 años, y después la misma Corte Suprema le elimina todas las denuncias, sin pronunciarse sobre el fondo, pero elimina, atendiendo que era inocente, puesto que si están viciadas las pruebas no se puede ser condenado, y lo declara inocente, lo exculpa por la vía de anular las acusaciones, y es presidente de Brasil. Pero pasó lo mismo con Rafael Correa, uno podría ir largamente, es un documental de autor sobre este mecanismo, que cuando lo presenté hace 2 años en Francia no le hacía sentido, y han vuelto a interesarse por el caso español, el caso francés también, en que ya aparecen pequeños brotes de posibles indicios, estoy muy prudente y muy tímido, de vínculos inapropiados entre fiscales, agentes políticos y periodistas. O sea, ese triángulo, no es un matrimonio, ese pacto de 3 es esencial a lo que se denomina la guerra jurídica, que te basa en evidencia de cómo militares norteamericanos en la década del 2010 habrían atendido que los golpes de Estado no son la manera de intervenir, sino que más bien a través de fiscales, utilizar a fiscales en las nuevas reformas procesales penales de América Latina, que nosotros hicimos en los años 2000, muchos de nuestros países cambiaron sus sistemas penales e instalaron la idea de lo que ustedes llaman un procurador, se llaman fiscales para nosotros, un poco inspirado en el modelo norteamericano. Tienen monopolio acusador y yo, fiscal, tengo una presunción sobre Lucía, se lo digo a un periodista, él publica en la portal diario El País, Lucía estaría vinculada a tal cosa, paralizo su carrera, nunca va a juicio, pero el hecho es que ya no tienes cómo salvarte, porque yo como fiscal con un periodista, motivados por un adversario de Lucía, logro sacarla de su carrera profesional. Ese documental, capaz que se reactive porque los europeos, que son a mi juicio los más audaces, los más sustantivos, los más modernos, con el financiamiento en documentales, porque en América Latina no están ni los recursos, pero son ustedes en este continente donde está la mayor, a mi juicio, sofisticación que atiende la importancia del documental de autor, creo que lo que recibió como señal es que hay interés en hacerlo. Pues muy interesante, a ver si lo puedes llegar a realizar. De verdad, no, además es que al margen de que ahora esté más en boga, es verdad, los documentales, yo he visto los 3, por lo menos he visto 3 tuyos, me parecen fascinantes y además te quería preguntar, si puedo, al respecto, el estilo, ¿no? La decisión, porque por ejemplo también el de Rapa Nui que fuiste, también sales tú. O sea, dices lo de Michael Moore y es verdad porque es una muy buena estrategia el estar ahí como elemento, pero no de mostración de uno mismo, sino de perturbación del entrevistado. Sí. Eso me parece muy interesante como incluso narrativamente como punto de vista, ¿no? Vamos a poner ahí para hacer, no sé, presión, ¿no? ¿Lo pensaste? ¿Cómo lo diseñaste? ¿Estaba desde la escaleta? Vale. Sí, lo pensé para perturbar al entrevistado y también por un mecanismo, un dispositivo más transparente. Porque no es verdad que detrás de la cámara no haya nadie. Detrás de la cámara hay un director, cosa que los estudiantes, no sé cuán especialistas son en el audiovisual, pero lo que está fuera de cámara nutre a la cámara. Un director amigo mío, Raúl Ruiz, que era chileno, que era un gran director, le contaba cómo a actores que no le gustaban, actrices que no le parecían suficientes, les ponía elementos fuera del encuadre. El actor en general no sabe siempre dónde la cámara corta. Entonces era capaz de poner acá, estoy inventando, un objeto perturbador para el actor. Si era mal, el actor tenía una amenaza, pero eso no estaba en cámara. Él suponía que ese objeto estaba en cámara. O sea, hay una economía narrativa del documental que a mí me parece mucho más sana poner al autor en cámara y el espectador entiende y atiende que el contacto visual, que es muy importante en nosotros en la humanidad, se respira en el plano. Entonces yo cuando entrevistaba a gente del poder, la manera en que me miraban decía mucho más que el fondo. Me miraban con desprecio. Si yo le preguntaba, mira Alfonso, usted, algo peyorativo, tus ojos expresan, reciben mi... Y eso le daba sin desperdicio, era mi estrategia. Así que sí, era perturbar al entrevistador, pero también era honestidad cinematográfica, era decir, yo soy el autor. No busquen aquí un reportaje sobre esta persona. Soy yo, tengo la peor opinión de esta persona, o la mejor, y lo voy a entrevistar, porque a mí siempre introduzco en mi secuencia lo que yo pienso del sujeto antes de entrevistarlo. Digo, voy a entrevistar a tal persona que en la presentación que hago ya instalo mi valoración. Que no engañas a nadie, ya lo dices claramente desde el principio, con lo cual, bueno, pues ya sitúas al espectador, ¿no? Claro, porque además en el cine documental hay otro recurso pero es
artificioso, a mí no me gusta, queda mal, que es la voz en off. No suele gustarme igual. mucho la voz, y eso la he utilizado en alguna ocasión y no me acaba de convencer porque estás guiando, ¿no? Haces como de demiurgo, como que estás por encima, y entonces estás motivando ya directamente una lectura. Y esto, por ejemplo, pasó en los años 60 en Estados Unidos, una de las primeras, ahora que decías que ahora está habiendo una revolución, es cierto, está habiendo un auge muy importante de los documentales y también documental político y posicionado de una manera muy, como diría, hasta valiente, porque hay pues, incluso de los conflictos que están hoy en día en curso y todavía se están haciendo documentales. Pero esto empezó en los años 60 en Estados Unidos. El cine directo cambió mucho. Al principio me decías, ¿puede el cine cambiar la historia? Igual el de ficción nos cuesta más verlo, pero por ejemplo en el 67 que Frederick Wiseman hizo Titicat Follies sobre las penitenciarías psiquiátricas en Estados Unidos, pues cerraron muchas de ellas y todo lo que es el tratamiento, después alguien voló sobre el nido del cuco, etc. Pero primero empezó con un documental que decía, mira, estas son las circunstancias en las que están tratando a esta gente. Así que sí que puede cambiar, atendiendo a la primera pregunta, que ya ves que aquí todos los meandros acaban. Pero respecto a la segunda pregunta que me hacías ahora sobre el documental, sí, es cierto, está pasando una etapa muy creativa en la que hay innovadores, innovación incluso a nivel formal, que ya van emparentando, es cierto que se va emparentando con la ficción, porque también hay muchos más recursos visuales que se utilizan. Al principio se pensaba que solo se tenía que colocar una cámara y que alguien estuviera hablando a cámara y ya está, tipo reportaje muy triste, periodístico, pero no, después, pues eso, el incorporar a quien está entrevistando, el incorporar su punto de vista, decir, mira, esto es lo que yo pienso y por eso le voy a preguntar esto, ¿no? En su caso. Eso ha contribuido a que también los espectadores no crean que hay solamente dos maneras de ver el documental, que es el de animales para dormir la siesta o el de pues, políticos tipo cabeza parlante de pues, más reportaje periodístico. No, hay muchas maneras, hay muchas otras formas, incluso lo político y lo de la naturaleza se entiende de otra manera gracias a muchísimas personas que, porque bueno, siempre ha habido plataformas BBC y todo esto, que hacía grandes documentales, pero sí que es verdad que se ha contribuido a un enriquecimiento bastante importante de la narrativa documental. Muy bien. Bueno, la verdad es que estaríamos hablando horas y horas porque el tema es apasionante, no nos queda mucho tiempo y vamos a dar paso a alguna pregunta que haya por parte de los asistentes. Antes de las preguntas, quería añadir una cosa más al hilo de lo que acabas de decir. Luego también está el docudrama. O sea, sí. Y yo ahora, por ejemplo, creo que se va a estrenar, pues no sé si se ha estrenado ya, la versión en cine de Anatomía de un instante, la novela de Javier Cercas, no sé si se ha estrenado o se va a estrenar, sobre el 23F, que es una novela de no ficción, ¿no? Y ahora hacen película. No sé si es exactamente documental o docudrama, pero quiero decir que... Es más de reconstrucción, pero sí, siempre suele haber, incluso si te pones a pensar en Soldados de Salamina, que también era ficción, pero remitía tanto a la realidad que tenía partes casi, aunque fuera dramatizadas, pero sí que está muy apegado a la realidad y todo lo que tiene que ver también con Cercas suele ser bastante permeable a este tipo de formato, ¿no? Porque hay que tener una cosa en cuenta, que eso quería mencionarlo antes de que pasemos a que el documental no es un subgénero es un cine en sí mismo. Hay cine de ficción y cine documental. Y el cine documental por fin está empezando a tener su propia entidad. Fenomenal. Pues no sé si hay preguntas. Adelante. Sí, tenemos unas pocas preguntas de los espectadores. Si respondemos más o menos rápido, damos paso a más. Sí, tampoco es que haya muchísimas, pero la primera dice, si el cine no influye en las elecciones políticas, ¿qué es lo que influye entonces? ¿Por qué actualmente los jóvenes siguen ideologías radicales? ¿Quién quiere responder? Eres político. No, sí. Te ha tocado, Marco. Yo creo que hay que despejar la palabra novedad de las elecciones. Son singulares, nunca son nuevas. Tiene estructura dramatúrgica, una elección presidencial, un hombre, una mujer, quiere conquistar el poder, tiene 90 días y tiene un enemigo, un antagonista, hay un inicio, una introducción, después hay un punto de quiebre, después hay un clímax, anticlímax, un final y un epílogo. No, yo en eso tengo una aproximación desde... Mi Rita tiene que estamos viendo momentos nuevos. Trump fue electo por lógicas súper, valga la redundancia, lógicas sólidas. Milei igual, todo tiene una explicación
muy sólida. Entonces yo creo que las elecciones son un referéndum sobre el cambio y quien representa el cambio gana. Punto. En eso soy un reduccionista y un primitivo en mi aproximación a la elección. No creo que los jóvenes tengan ideas radicales, nada. Creo que es lo propio de la fuerza joven, ser más insolente, pero al final votan por el cambio. Y el cambio no es un concepto de izquierda o derecha, es un concepto dramatúrgico que lo representó Trump en una reelección contra la supuestamente candidata moderna, californiana, fiscal, profesional, nunca condenada por corrupción, nunca por acoso sexual, bueno, perdió con alguien que iba por segunda vez, hiperconocido, que había fracasado la primera vez, que había salido del poder y condenado con 28 causas penales. Pero el atributo de cambio era superior. Segunda pregunta para vosotros, salvo que quieras decir algo, Lucía. Me pregunto si las mujeres y los hombres hacen distinto cine político. ¿Hacen distinto cine político? Yo creo que sí, pero tú, Lucía. No, pero esto de mujeres y hombres que hacen cosas diferentes, yo sí que abogo por la singularidad en cada uno de los artistas. Hay personas que hacen un determinado tipo de cine, mujeres u hombres, y, por ejemplo, incluso en ficción, no he visto a nadie que haya retratado mejor la realidad femenina que Douglas Sirk, y eso no tiene nada que ver con que sea hombre o mujer. Sin embargo, lo que sí que creo es que es necesario que haya todo tipo de voces, no que uno represente a otro, no que siempre los blancos representen a los negros, que haya también pues personas afroamericanas, por ejemplo, en Hollywood, que hagan su propia historia. No creo que hagan distinto cine político, creo que cada uno hace el cine según su contexto. Muy de acuerdo. Ahora tenemos una pregunta directa para Marco. Dice, respecto a tu afirmación de que si el cine político fuera influyente, actualmente no se habría reelegido a Trump ni se habría elegido a Milei. Y añade, me surge la duda, en tu opinión, ¿el cine político solo sería verdaderamente influyente si contribuyera a la elección de líderes progresistas? Bueno, tienes razón, me equivoqué. Te voy a dar mucho mejor la pregunta que mi respuesta. Lógico, por acumulación, bueno, lógico. El cine va haciéndonos, nos va abriendo, se supone, pensamientos complejos. La Nouvelle Vague, a propósito, fue muy emancipadora y uno nunca sabe si fue antes o después de buena parte de los movimientos sociales más importantes de Francia, de los discursos hasta el día de hoy. Por lo menos el mundo progresista francés es hijo de ese movimiento, es lo que tumba, de algún modo erosiona fuerte a De Gaulle, por dar un ejemplo. Con lo cual tiene razón, mi respuesta no es suficiente. Tiene razón, claro. No todo se mide en la democracia electoral. Ahora, como yo aquí tengo el doble pasaporte, como yo soy hijo, mi vida entera depende de un proceso político, porque toda mi historia, la cicatriz que tengo es por eso. Y además he sido 4 veces candidato a presidente de la República en las últimas 4 elecciones. Tengo este defecto, que no es reducir, pero sí creo que las elecciones son la liturgia más importante del poder. El momento de mayor luminosidad, es donde justamente, a propósito, la ficción, la farándula, no sé cómo le llaman ustedes, los programas de menor densidad pierden espacio, porque cuando se decide quién va a ser tu patriarcal figura presidencial, esta persona única, hombre o mujer, que va a ocupar este lugar raro, que hay uno solo en cada país. Yo diría que a propósito de momentos cinematográficos por excelencia son las elecciones. Discutir eso hace que las elecciones intermedias no le compiten nunca a una elección presidencial. A nadie le importa, la participación disminuye muchísimo para una elección de, no sé cómo se llaman, se me olvida aquí, autonomías, alcaldes, consejeros municipales, tienen el 1% de la energía que tiene Kamala Harris. Trump, o cuando fue Obama, el primer afrodescendiente, convocó al mundo entero. En Berlín lo estaban aplaudiendo a Obama. O sea, había algo, en Alemania estaban enamoradísimos, acuérdate. Estábamos todos magnetizados por la idea de que Estados Unidos tuviera eso. Cierto también es que las series de ficción habían anticipado al primer presidente afrodescendiente. Entonces, mi respuesta no es suficiente. Tiene razón el que pregunta. Ahora una pregunta un poquito más general. ¿Es posible el arte cinematográfico sin la política? No, porque la política también es consustancial al ser humano. Entonces, siempre que haya humanidad va a haber política, y siempre que haya cine o cualquier manifestación artística tiene que ver con lo humano y siempre tiene que ver con su posicionamiento, porque en realidad la política no es más que en nuestro posicionamiento en el mundo. Lo que pasa es que cada uno lo expresa de la manera en la que se siente más cómodo, pues más hacia un lado, más hacia otro, pero en realidad todo lo político es humano y lo humano es netamente cinematográfico.
Yo solamente agregar que uno de los insultos más interesantes es la palabra idiota, que significa que no le gusta lo público, que es muy interesante, porque me parece que porque imbécil es sin báculo, es sin equilibrio. Son otros, cuando uno insulta al otro hay que elegir bien el insulto. El de idiota es muy interesante, yo creo que no existe el cine despolitizado, es un cine idiota, para poner en términos semánticos, etimológicos precisos. El que no gusta de lo público es un idiota, y creo que ese es lo que dice Lucía de sus crímenes. Me agrada mucho en una universidad escuchar la defensa de que somos tan vapuleados, esta idea de que somos una especie de profesionales de un sindicato, de un oficio que todo el mundo expresa, que la política es el sinónimo del poder, y el poder está en todo, en el amor incluso, lamentablemente. Está la relación la historia de la dominación, de la esclavitud, del hombre y la mujer, del rico contra el pobre, de la provincia con el urbano, del rural. Estaba viendo la discusión ahora en Francia de los pesticidas. Es una historia de dominación. El agricultor que usa pesticidas quiere imponerse al agricultor que no usa pesticidas. Hasta ahora hay una gran noticia. Hay 1 millón de ciudadanos que firmaron, ciudadanos que se creen despolitizados seguramente, firmaron para que se imponga, que se rechace una ley de pesticidas que divide al mundo agrícola. Poder, dominación, ¿quién manda? Muy bien, pues nada más. Ya no hay más preguntas, aunque el tema la verdad es que es apasionante. Yo creo que nos ha quedado una sesión de cine, ¿no? y de política. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestras intervenciones, por vuestras reflexiones sobre este tema. Muchas gracias, Marco, especialmente. Ha sido un placer. Fantástico tu artículo, además. Nada. Léanlo. Muchas gracias. Grandes películas, hay unas que no había visto, confieso mi ¿Sí? nivel de ignorancia. ¿Cuál, por ejemplo? Lucía las vio todas. Sí. La de Ford, que pecado, me sentí, sí, yo sé. Sí. No, la de Ford era la de... Las uvas de la ira. Las uvas de la ira. Sí. No. Muy bien. Y hay una que había visto y no recordaba, que no la nombramos, que es de Dustin Hoffman con De Niro. Cortina de Humo. Los dos frívolos, geniales. Maravillosa. Fantástica. Pues muchísimas gracias, Marco. Muchas gracias, Lucía. Ha sido un verdadero placer teneros aquí. Y nada, y muchas gracias a todos ustedes. Nos veremos en otro próximo foro de Nueva Revista, en un tiempo no muy largo. Muchas gracias.